Pichincha Universal, generando noticias. Augusto Tandazo, experto petrolero, está en los estudios de Pichincha Universal. Les saludamos cordialmente. Y claro, ustedes conocen el ataque que se dio a las refinerías en Arabia Saudita. ¿Qué repercusiones tiene esto a nivel mundial en primera instancia y también evidentemente en el Ecuador? Sabemos que el precio del petróleo de Texas para entrega en octubre abrió ayer lunes con un 10,50. Superando, a ver, con una alza de 10,50, superando la barrera de los $60 el barril. Buenos días, Augusto, qué gusto tenerle acá en los estudios de Pichincha Universal. Gracias por la entrevista, un saludo a los radioyentes. Voy a tratar de ser, porque esto es didáctica, nos permite entender qué es lo que pasa con este tipo de temas, lo cual no lo tratan los medios de comunicación masivos ni los internacionales. El mundo produce más o menos 100 millones de barriles diarios. Esa es la demanda. 100 millones de barriles diarios. Con este ataque salen del mercado 5.7 millones de barriles, alrededor de 6 millones de barriles. Correcto. Entonces ya podemos nosotros darnos cuenta del impacto en la economía. Y obviamente el país, uno de los países más productores del mundo, que es Arabia Saudita, junto con Rusia, baja su producción al 50% más o menos. ¿Qué trae como consecuencia esto? Que a mayor oferta, porque hay una contracción de la oferta, el precio del petróleo se dispara. Inicialmente, porque esto no estamos todavía con cifras definitivas, inicialmente hay una escalada de más o menos lo que se dijo, que se calcula en un 14% en general con todos los crudos, porque no solamente hay que mirar un tipo de crudo, claro, en general. Para hacer la referencia con el nuestro, ¿no? Pero, ¿por qué el impacto todavía no ha sido fuerte? Porque aquí me permite a mí enseñar a la gente para que aprendan de estos temas. Estados Unidos a la cabeza y el mundo industrializado, pero Estados Unidos a la cabeza, Japón también y otros países. Ellos tienen almacenado en reservas estratégicas muchísimo petróleo. En el caso de Estados Unidos, ellos tienen 600 millones de barriles de petróleo almacenados, ¿sí? Como reserva estratégica. Entonces, ¿para qué sirve esto? Para momentos como el actual, en donde el mercado, si no hubiera estas reservas estratégicas, el mercado ya se hubiera disparado a $100 el petróleo. Entonces ellos sacan de lo que tienen almacenado, porque el petróleo no se pudre, no se daña, bueno, claro. ¿sí? Y resuelven parte de su demanda y parte de la demanda de otros países. Cada país tiene sus reservas. Japón tiene, imagínate que nosotros producimos una media en el Ecuador de más o menos 200 millones de barriles al año. Estados Unidos tiene almacenado lo que produce el Ecuador por 3 años. Por 3 años, correcto. Entonces, esto devela un tema que es importante. La oferta y la demanda en el mercado internacional del crudo no fluye de manera espontánea, como nos quieren vender ese cuento determinados analistas, que generalmente están del lado de las potencias, sino que se manipula el mercado con la oferta. Cuando hay estos momentos, sacan reservas estratégicas. Y regulan el mercado. E incluso Arabia Saudita tiene almacenados 188 millones de barriles de reservas, lo cual quiere decir que, versus lo que perdió, más o menos tiene 30 días para sustituir esas reservas, que debe este rato estarlas sacando, presionado obviamente por los países industrializados. Entonces, vemos que el golpe todavía no se lo siente como debemos sentirlo, pero eso te hace ver cómo se manipula el mercado, porque el objetivo es mantener un precio que esté acorde con el precio que requiere el mundo industrializado, es un precio negociado en base a la oferta. Entonces, primer concepto muy importante que tenemos que verlo. Segundo concepto importante que tenemos que verlo, porque es importante que la ciudadanía tome conciencia. Aquí tenemos un grupo insurgente yemení, que son los hutíes, que son los que son partidarios de un líder que tuvieron ellos, que fue muerto por las Fuerzas Armadas yemení, Hussein Badruddin al-Huti. Ellos viven una especie de guerra civil desde hace mucho tiempo, pero ¿cómo no pueden acceder al poder esta sociedad civil?
Porque el gobierno de Yemen está intervenido y está asociado militarmente con Arabia Saudita y con otros países del Golfo. Entonces, ellos sienten que no pueden ellos ejercer su democracia, no pueden acceder al poder democrático, porque Arabia Saudita es hace intervención permanente. Entonces, por eso es esta represalia que se da, porque si no van a pensar que son unos locos ahí que cogieron y mandaron unos... Claro, pero Estados Unidos está culpándole a Irán. Quiere No. aprovechar para escalar militarmente Irán. Estados Unidos Que quiere hace rato hacerlo. quiere hacerlo, quiere buscar cualquier pretexto, Claro. como el que buscó con el caso de Hussein. Ujú. O Claro. sea, dijo, aquí hay En armas de Libia. destrucción masiva, se metieron y cuando ya terminaron toda su operación, dijeron, no han habido No armas han de habido, pero destrucción. destruyeron Irak. Pero ya destruyeron. Lo que Libia y Siria. Y lo más grave de Irak fue esto, todo sirve para que la ciudadanía aprenda. Que la reconstrucción de Irak, o sea, ellos destruyeron Irak, Claro, y la reconstrucción la hicieron con sus propias compañías, así es. pagadas con petróleo iraquí, con compañías norteamericanas, incluso vinculadas al gobierno norteamericano. Es lo que hacen generalmente. Entonces- Debe estar pasando en Libia también, ¿no? Claro. Esto, ajá. Entonces, ¿qué puede pasar con el mercado? En el caso de Libia, cuando fue la guerra civil del 2011, no se sintió en el precio porque la producción de Libia que salió del mercado fueron 1.600.000 barriles. Claro. Ahora salieron del mercado casi 6 millones. Pero ¿por qué no se sintió? Porque rápidamente otros países, incluyendo Arabia Saudita, producían lo que Libia dejaba de producir. Ujú. Y el mundo no tuvo altibajos en los precios del petróleo. Pero ¿qué es lo más importante que nosotros como ecuatorianos debemos ver de esto, que es una película que se nos está presentando en nuestros ojos, una radiografía para que aprendamos a valorar las cosas? El precio del petróleo estaba funcionando más o menos a $55 el barril, del WTI, Así es. y un poco menos el del Ecuador, porque se depreció un poco. En base a ese precio internacional, se fija el precio de la única gasolina que está liberada, que es la Super. Ujú. Y tenemos una gasolina que oscila a los $3 el galón. Así está. Pero ¿qué es lo que pasa? El momento en que el precio del petróleo se mueve hacia arriba o hacia abajo, hacia abajo va a ser muy difícil que se mueva, pero si se Difícilmente. mueve hacia arriba, para el próximo mes de octubre tenemos gasolina Se dispara. Super no sé a cuánto, $4 por lo menos. Pero, ¿qué es lo que hubiera pasado y qué es lo que puede pasar? Esto es perdóname esta palabra un poco vulgar, A ver. esta es la pepa de la entrevista. Esta es la pepa, a ver. Esta es la pepa. ¿Qué hubiera pasado si el gobierno seguía con el proyecto de Santiago Cuesta de entregar la refinería a manos privadas, la nueva refinería? Y con la tesis de Cuesta, que es la tesis del gobierno, no de Santiago Cuesta, porque esa es la tesis del Fondo Monetario Internacional. Por eso cuando a mí me preguntan, oye, ¿cambiará la política privatizadora? Les digo, no, porque el recetario del FMI está ahí. ¿Qué era lo que pretendían? Que se construya una nueva refinería, y dejó en claro Santiago Cuesta que los combustibles de la nueva fijarán a refinería precios. saldrían a precios internacionales. Entonces, esto quiero que la ciudadanía lo entienda. Si la refinería, la nueva, ya estaría funcionando, los precios serían internacionales, no de la Super, De todas las de gasolinas, todas, la gasolina incluido el extra, diésel. el Ecopaís, el diésel, los aerocombustibles, todas, no la Super. Porque la ciudadanía un poco como que dice, Bueno, yo no pongo Super en mi yo no pongo carro. Super y allá, es Me bajo al extra. la típica posición del ecuatoriano. Como a mí no me afecta, allá. Allá. Entonces, Sí, lamentablemente. con los precios internacionales del petróleo subiendo, todos los combustibles van a subir de precio. Ahora viene otra repercusión. Como el Ecuador, de lo que consume como combustibles, ahí me falta una cosa también para las amas de casa. De la refinería sale el gas licuado de petróleo, entonces también sube el precio del gas licuado de petróleo. Ahora, como los combustibles van a subir de precio con esta subida del precio fruto del ataque a Arabia Saudita, el Ecuador importa el 64% de los combustibles que se consumen en el Ecuador, que es una barbaridad. Tremendo. Entonces, el Estado va a tener que erogar mucho más dinero al importar los combustibles para resolver los problemas de la demanda en el Ecuador. Pero ese impacto va a ser más grande o menos grande en función de a dónde suba el precio del petróleo.
Porque la gente solamente ve la una cara de la moneda, entonces dice, por ejemplo, qué bien que suba, dice. qué bien que suba. Más plata para el Estado. Pero, Más plata para el Estado, pero más plata para importar combustibles. que es lo que la gente a veces no toma en cuenta. Y con un Correcto. agravante, de que de acuerdo a la política extractiva de este gobierno, fijada no por Petroecuador, por Petroamazonas, sino fijada por el Ministerio de Finanzas, yo hablo clarito, castellano, no le dan los recursos a Petroamazonas para que por lo menos sostenga la producción en el corto y mediano plazo, no dije largo plazo. Y se viene, porque los ciudadanos ecuatorianos somos desmemoriados, se viene una caída drástica de la producción petrolera en los próximos años. Ya. ¿En qué Drástica. tiempo hablamos? Un ¿Cuántos año, años? ¿Un año? O un sea, ya año, 2 mismo. años. Mediano plazo. En 5 años estamos con una caída enorme de la producción. Ya. Porque a Petroamazonas, que es la empresa más eficiente de las petroleras que trabajan en el Ecuador, el Ministerio de Finanzas comete la estupidez de no darle el dinero para que produzca. Prefiere pagarles a las compañías petroleras privadas un precio superior. Le pagan a Petroamazonas $17.24 por cada barril. Y prefieren pagarles 35, 36, 37 centavos a las petroleras extranjeras, que también tienen que pagarles, porque van a decir que no tenemos plata. Pero si tienes plata para pagarle a Repsol, a Andes, a Agip, a todas las empresas extranjeras, para eso sí tienes O plata. sea, más del doble de lo que le pagan a Cuando Petroamazonas. deberían privilegiar invertir en Petroamazonas, porque sale más barato el costo de producción. Correcto. Entonces, Vea usted. mira cómo esto se va dando, pero hay un tema que es importante. El precio del petróleo en el mercado internacional es un precio ficticio, es un precio negociado. ¿Por qué razón? Porque el precio del petróleo ya en el año 2008 llegó a $147 y llegó en el 2011 a más o menos $110, Claro, ¿no es cierto? lo recuerdo. Entonces, es un precio que lo controlan desde la oferta. Más naranjas en el mercado, cae el precio de las naranjas. Menos naranjas en el mercado, sube el precio de las naranjas. Entonces, cuando yo analizo, y esto lo digo y ahora lo vamos a ver con una claridad meridiana lo que voy a decir. La demanda mundial de petróleo está más o menos en 100 millones, 100 millones de de barriles. barriles. ¿Ya? La oferta no OPEP, o sea, de los países no OPEP, ellos están produciendo 64 millones de O barriles. más del 50%. 64 millones. ¿Qué es lo que en teoría está produciendo la OPEP? Porque si lo no OPEP es 64, el resto, Claro. lo que queda es OPEP. Habría que Son suponer que el 36 36%. millones. Pero si tú miras las cifras oficiales de la OPEP, sucede que está produciendo 30 millones. Ujú. Entonces uno dice, ¿y los 6 millones de dónde aparecen? Esa es la presión geopolítica que hace los Estados Unidos y los países industrializados para que determinados países, entre ellos Arabia Saudita, Kuwait, Qatar, Emiratos Árabes Unidos e Irak, produzcan por debajo de la mesa más petróleo para lo que te decía, Para las reservas. más naranjas en el mercado, cae el precio de las naranjas. Entonces, manejan el precio del petróleo con la oferta. ¿Ya? Y aquí se desnuda un tema. Tenaz. ¿Cómo se desnuda? A ver. Arabia Saudita, según la OPEP, está produciendo 9.800.000 barriles diarios el día de hoy. Bueno, no el día de hoy, el día de anteayer. Claro, antes de hasta antes del ataque. 9.800.000 barriles. ¿Y qué dice la prensa internacional? Que al menos, no dice más, sino al menos el 50% de la producción de Arabia Saudita se cayó. Si se cayó 5.700.000 Imagínese. barriles, quiere decir que está produciendo Arabia Saudita más de 11.400.000 barriles. Más de su cuota. Más de su cuota. Ujú. O sea, esto es lo que se llama pepa de información, que la Tenaz. gente no la ve. Ujú. No la ve y no la va a ver porque no analizan el Y mercado. con eso inciden O sea, en el mercado de una esto forma está brutal. destapando una realidad, está Claro. destapando cómo Arabia Saudita le miente a la OPEP y al mundo. Porque si se le está yendo menos del 50% de la producción que ellos tienen, Claro. entonces está produciendo lo que yo lo sé, porque eso se lo ve en otro tipo de información. Arabia Saudita en la práctica está produciendo 12.500.000 barriles para darle gusto a los países industrializados de tener un precio represado, un precio del petróleo. Claro, para regular de acuerdo a la conveniencia de estas potencias. Claro. Ahora, Ajá. ¿qué es lo que nos hace ver? Aquí aterrizamos a una nueva era posiblemente militar del mundo. ¿Ya? Eso me recuerda cuando un avión aterrizó en la Plaza Roja de Moscú, Ajá. hace como 30, 40 Sí, años. también lo recuerdo. Y que fue un escándalo, dijeron, ¿cómo violó toda la La seguridad? seguridad y todo eso. Entonces viene el y los tema- drones, ¿cómo es que entraron a Arabia Saudita? ¿Cómo es que un avión no tripulado, son unos drones Sí, chiquitos sí. pero con forma de avión, no son como los drones que sabemos ver que son con hélices? Sí, sí, sí.
hélices en las 4 partes. Estos aviones no tripulados valen más o menos $15,000 en el mercado. 15,000, no con valen estos más. atacaron Sí, 15,000. ya los pozos petroleros en Arabia. Y con estos pozos destruyeron la refinería más grande del mundo. Del mundo. O sea, la seguridad estaba por los O sea, suelos. la refinería de Jorais, que es la más grande del Claro, mundo, la de destruyeron Arabia Saudí. y atentaron y destruyeron el campo Abqairia, que es un campo enorme en Arabia En Saudita. Arabia. Entonces viene el tema. Arabia Saudita es el tercer país en el mundo, ¿Ya? que gasta más dinero en armamento. Claro, porque Y le compra a Estados Unidos, claro, evidentemente. y obviamente le compra a Estados Unidos. Entonces tienen el problema para que me estés Encadenamiento, comprando. ¿no? ¿Y de qué le sirve semejante armamento cuando aviones no tripulados, estos drones, de $15,000 entran 10 drones y los despedazan? Qué terrible, ¿no? Por eso Entonces, Putin les quiere vender el sistema de seguridad. Entonces Putin en este momento quiere hacer la fiesta y le dice, yo le vendo misiles Claro. S-400 para que se protejan. Entonces todo el mundo quiere hacer la fiesta con Arabia Saudita. Claro. Pero viene el tema, a partir de ahora, 2019, septiembre del 2019, aparece un nuevo elemento en lo que es los ataques militares, estos aviones no tripulados, con los cuales puedes hacer barbaridades. Y viene un tema. Bueno, ya Estados Unidos utilizaba drones para atacar a todo lado, ¿no? Sí, pero No, ya estaba utilizando. tenemos un tema que es grave. Nosotros tenemos la refinería Esmeraldas Ujú. y estamos a pocos kilómetros de donde la guerrilla colombiana hace su agosto. Está permanentemente allí. Así mismo es. Entonces, ¿qué tal que mañana, en vez de que el guacho nos haya mandado a bombardear el cuartel de la policía? Que tengo mis dudas sobre ese evento. Yo también. Ajá. Pero ¿qué tal que en vez de esos ataques se les hubiera ocurrido mandarnos un dron a la refinería? Suave. Suave, el Ecuador vuelve a la edad de piedra en materia económica sin la refinería, porque la refinería procesa 110,000 barriles diarios. Ajá. Entonces, viene la siguiente pregunta. ¿El Ecuador tiene algún Sí, sistema de protección en Esmeraldas? No tiene Para nada, para nada tiene para Estamos protegerse. 20 años, 30 años atrasados. Y otro en tema, tecnología. queremos hacer 2 refinerías en la misma provincia, los huevos en la misma Y todo canasta. por Entonces, oponerse a Correa, ¿no? En Manabí, donde sea. No, entonces, ese es el tema. Entonces, mira cómo esto impacta porque la gente no se está dando cuenta que el precio del petróleo está atado al precio de los combustibles, Sin duda. sin duda. Y que en el caso de una construcción de una refinería en manos privadas, o de un concesionamiento de la refinería de Esmeraldas a manos privadas, lo que va a traer como consecuencia no es lo que te venden. Mejoramiento técnico, que se va a mejorar las instalaciones, el típico tema. Señores, no va a haber más contaminación. Si es un tema de construir una planta de azufre y se acabó la contaminación. 180 millones de dólares cuesta el que baje la contaminación Esmeraldas. El tema es que si va a concesionamiento privado la de Esmeraldas, los precios se liberan. O sea, el Ecuador del gobierno de Moreno tiene que cumplir con el mandato del FMI, del Fondo Monetario Internacional, de liberar los precios de los combustibles. Ujú. Entonces, pero no de la super, de No, todo. es que ya está liberado el de la super. Y la gente, Ujú. la gente que interactúa conmigo en redes sociales es bien candoroso el ecuatoriano, ingenuo. Entonces dice, no doctor, es que verá, si el gobierno quiere subir los precios, nosotros saldremos a las calles. Muy tarde, amigo. Ya es tarde. Es tarde. Demasiado tarde. Tienes que actuar antes de, no después, porque después ya están todo hecho. Ya está, claro. Entonces, hay que pedirle cuentas al gobierno qué va a hacer con las refinerías. La única forma de que esas refinerías mantengan los precios es con crudo ecuatoriano a costo de producción, que se tenga autosuficiencia energética, autosuficiencia, y eso quiere decir que no la caída de la producción de los campos viejos se sostenga con la producción de los campos nuevos. Y entonces, que esas refinerías sean contratadas por el Estado, que lo puede hacer ¿cómo? Con lo que se ahorra de la importación de los combustibles. Ahí sale el dinero para construir. Porque la gente Esa siempre sería la dice, idea, ¿y de claro. dónde la plata? De allí. De allí, pues claro. Porque la solución no está en el sector privado, porque el sector privado quiere convertir, esto es neoliberalismo puro, convertir un servicio público, porque es un servicio público de Claro, abastecimiento de además combustibles, estratégico, ¿no? quiere convertir un servicio público en un negocio. Siempre lo ha querido. Esa es una de las patas de la mesa del neoliberalismo. Convertir un servicio público, los servicios, no uno, los servicios públicos en negocios. Y entonces viene el tema, ¿se va a permitir eso? Abramos los ojos, porque este ataque a Arabia Saudita nos develó y nos puso de cuerpo entero lo que iba a pasar con la refinería Esmeraldas, la refinería privada de Cuesta, lo que va a pasar si se concesiona Esmeraldas.
Y si no se rescata el tema del Aromo, donde hay una inversión multimillonaria allí, Más de 1.000, y que no es 200 cuestión de millones. botarla, pues, 653 millones se gastaron en el acueducto, en el aplanamiento, en las vías de acceso, en los campamentos, y se gastaron 395 millones de dólares en los licenciamientos, o sea, en todo lo que trabajaron las Y empresas quieren de dejarlo diseño. ahí botado. Dejarlo votado, Eso lo es que hizo, increíble. lo que hizo UOP Process, empresa de primer nivel en el mundo, Foster Wheeler de Estados Unidos de primer nivel en el mundo, Axens de Francia y la empresa Lindel de Alemania. Entonces, no, pues entonces me llevo esmeraldas porque me da la gana. Oye, pero ¿y esa inversión la vas a recuperar, como dice el ¿Cómo? gobierno, con la ciudad ¿A qué van a alimentaria, dedicar este espacio produciendo ya de- hortalizas, legumbres y frutas? Imposible. Con eso, entonces, eso es esto, este tema petrolero Ya. nos devela el tema de nuestro país, en la vulnerabilidad, en la autosuficiencia energética, en la vulnerabilidad en que no tenemos capacidad de refinación y estamos, pero en manos estatales, Ujú. y en la vulnerabilidad de un país que exporta petróleo para importar combustibles, Ujú. y en la vulnerabilidad de que este gobierno cree solucionarlo todo con inversión privada, pero inversión privada que no viene a hacer filantropía, viene a llevarse el santo y la limosna. Bueno, viene a hacer Yo- negocios. Yo te voy a poner este ejemplo. Este A ejemplo ver. la ciudadanía lo va a entender. Con esto terminamos, Augusto, porque lamentablemente... No, no hay el tiempo- problema, guacho. Ah, Es bueno. como que en un edificio, pongamos un ministerio, Ajá. ¿no es cierto? Un ministerio. Le permitan a una empresa de catering, o sea, una empresa de venta de De alimentos, venta de alimentos, ¿ya? le diga, venga, le vamos a ceder un espacio aquí en este edificio de 9, 10 pisos para que usted ponga un comedor. Y al mediodía vamos a dar permiso a toda la gente para que coma donde usted. No tienen permiso para salir a la calle, ni para comer lo que traen. ¿Sí me entendiste? Sí, sí. Si no, Solo a solamente que en coman el lo catering. suyo. Ujú. Entonces, la empresa que llega con un negocio cautivo. No. O sea, no tiene Hecho. a dónde hecho. Ese era lo que quería Cuesta cuando decía, fíjate que sinvergüencería, decía, y le vamos a poner como condición a la empresa que primero abastece al mercado nacional. A precios A internacionales. pero a precios internacionales. Pero claro. O sea, primero nos vende los combustibles a precios internacionales. Claro. O sea, aseguraba la venta, el negocio. Y después lo que le sobra, venda afuera. Y el Ecuador no captaba lo que estaba diciendo No, Cuesta. Claro, claro. Y lo que está imponiendo el Fondo Ahora, eso Monetario. no ha quedado fuera, ¿no? Porque Cuesta se fue. No, El plan sigue. No, el plan sigue. El plan sigue. Porque el Fondo Monetario Internacional tiene su recetario y ese recetario es con Cuesta o sin Cuesta. Cuesta, claro. Por eso es que se va a Cuesta y entonces aparece hace una semana la noticia, se concesionaría Esmeraldas. Entonces, por lo menos por allí quieren intentar hacer. Entonces, qué pena, pues es que la empresa concesionaria va a hacer inversiones porque se están muriendo de cáncer en Esmeraldas. Entonces, como se están muriendo de cáncer, entonces concesionamos para que metan una planta de azufre de 180 millones de dólares. Pero en el fondo lo que quieren es liberar precios de los combustibles. Ese es el fondo. Esa es la presión, digamos. Es la presión. Que el propio Fondo Monetario Internacional está... Claro, y decirle, diciendo. invítame en algún momento para hablar de los biocombustibles. A ver, hablemos un poquito, tenemos tiempo. A ver, el etanol, que hay toda una propuesta, ¿no? Es Hay toda una facilito, propuesta. es facilito el tema. A ver, en de 5 una minutos vez, se evacúa. aprovechemos el tiempo. La gente es tan ingenua en el Ecuador, nuevo tema, que dice, mi hermana me contaba que las amigas le decían, Elecita, ponle Ecopaíses, una gasolina mucho mejor, protege los carros. ¿Qué es Ecopaís? 95% no es bioetanol, son gasolina. O sea, es lo y mismo. solo el 5% es bioetanol, 5%. ¿Y entonces en qué repercute? Pues es que el membrete, es Ecopaís. Pero para hacer esto, Tenaz. se firma un contrato para utilizar 94 millones, 95 millones ¿Ya? de compra de litros de alcohol. Y quieren llegar, porque nos venden a través de los medios, ¿no? Entonces quieren llegar a que compremos 424 millones de litros de alcohol. ¿Qué quiere decir? Que se cuadruplique la producción de alcohol. Eso es uso de más tierra para energía. Eso es un crimen. ¿Y de dónde sale el alcohol? De la caña. De la caña. De la caña. Exactamente. Pero ¿a cómo nos sale el alcohol comprar para producir el bioetanol? A 83 centavos el litro. Un litro tiene 3.74 litros un galón. Por lo tanto, estamos comprando la materia prima, no el bioetanol, el aguardiente, que es El la materia alcohol. prima, todavía sin procesar, en $3.10. Entonces importa el galón. súper, si déjense de vainas. Pero, ¿por qué lo hacen? Porque esto es un pingüe negocio de los cañicultores, pero no del pequeño canicultor,
no del mediano cañicultor, de las grandes empresas que tienen la caña, entre ellos Isabel Novoa. Entonces, ahí viene el negocio. Entonces, nos quieren llevar a esto. Cuando el mundo nos dice que no debemos caer en los biocombustibles en detrimento del uso del suelo, porque el uso del suelo es para agricultura o ganadería, ¿no es cierto? Es decir, más plantaciones de caña. Y solamente utilizar el suelo para biocombustibles, suelos degradados, con plantaciones de determinadas plantas, como por ejemplo la botroja, para suelos degradados, no para tierras de cultivo de primer nivel como las tierras para la caña de azúcar. ¿Qué dice la Constitución de la República? Norma obligatoria. La soberanía energética no se alcanzará en detrimento de la soberanía alimentaria. Artículo 15 de la Constitución. Entonces, 15. ¿Qué es lo que están haciendo? Que nos dediquemos a hacer competir el suelo del Ecuador para que se utilice para producir energía cuando debemos utilizarlo para producir alimentos. Lo estoy diciendo desde hace tiempos, pero no me oyen, porque tenemos una información que masivamente convence a los ecuatorianos de las cosas al revés. Es un control absoluto de los medios de comunicación. El 87% de los energéticos que en el Ecuador se consumen son hidrocarburos. Hidrocarburos. ¿Ya? 11% electricidad, de los cuales el 10% es hidro, 1% térmico, 1% leña, 1% caña. ¿Cuál es nuestra realidad de hidrocarburos? ¿A dónde debemos ir? A sostener la autosuficiencia en materia de hidrocarburos. Lo demás es paja. Lo demás son business. Es decir, esto del biocombustible es una negocio. Falacia, es un negocio. Es un negocio donde el Estado pierde. Pierde porque está comprando a $3.10 solo la materia prima. El galón de alcohol. El galón de alcohol. Que sirve para fabricar el biocombustible. De aguardiente. Ajá. Y entonces, esas son las tomaduras del pelo. ¿Por qué? Porque hay gente, grandes cañicultores. O sea, hay grandes intereses económicos. Grandes intereses económicos. Entonces nos dicen, es que la contaminación, es que no sé cuánto, y lo de aquí, lo demás acá. Algún rato invítame a hablar sobre la contaminación a partir de bioetanoles. Correcto. Para que te des cuenta, y me despido con esto. Gracias, por ejemplo, el bioetanol de maíz, que también se puede producir combustibles a través de maíz. Ajá. El bioetanol de maíz dura en degradarse en el ambiente 145 años. 145 años. Pero la gente ingenua cree, dice, no, es que esto es diferente, esto es otra cosa. Entonces, amigos ecuatorianos, aprendamos a abrir los ojos. Sin duda. Ojalá con la información que nos proporciona Augusto Tandazo, es como, los ecuatorianos abramos los ojos. Es como los titulares de todos los medios, que vine yo leyéndolos. El ciberataque a toda la información de más de 16 millones de ecuatorianos. Esto no pareció ahora, si todos los bancos, las financieras, los seguros, las empresas de seguros tienen esta información. Acuérdate cómo nos estafaron con los seguros GEA. Esa información la tiene todo el mundo, es otro show mediático. Otro show mediático, a ver, a ponerle ojo. Esto que acaba de decir otro Augusto show mediático. Tú anda a una empresa de este tipo y dile, quiero saber la información de Augusto Tandazo, número de cédula tal. La tienen toda. Y te dicen de los 15 o 20 años atrás. Hasta de lo que te vas a morir te dicen. Todo tienen. Y no es que ahora lo van a tener. Entonces la gente asustada. Asustada por la violación del secreto. Pero si el gobierno lo utiliza todos los días el secreto de la gente, sin pedirle permiso a nadie, te sacan la información de tu celular, te incriminan con tu propia información. No nos hagamos los pendejos, guacho. Pichincha Universal. Aquí se escuchan bien las noticias.